Desprecio de la historia. Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más del Desprecio de la Historia, un programa podcast blog de historia universal con comedia que conduzco con agrado. Soy Gon Curiel y también comediante de stand-up. Bueno, comediante, pero me especializo en el stand-up. También soy escritor y también tengo mi cuenta de OnlyFans, la cuenta más sexy que jamás encontrarás. Y junto a mí está alguien que es realmente sexy, más allá que esa cuenta, el Dr. Stern, nuestro erudito de cabecera. ¿Cómo estás? ¿Tú? Ay, así bien. Súper fuerte el doctor. Bien, bien, gracias, Doc. Qué elegante, ¿eh? Gracias. Qué bonito está el... Qué bárbaro. ¿Sí? Sí, muy bien. Qué bárbaro. Qué bárbaro, hombre. Sacaste un 10. Sí, pues bueno, yo soy Ricardo Stern. Tengo Patreon, y está bien padre. Hoy en la noche vamos a hacer una conferencia sobre Richard Wagner y todos así. Hoy todos así de, pero esa fue hace 3 meses. Bueno, porque hoy estamos grabando. Pero, entonces no es en vivo. ¿Cómo? Yo ¿Wagner? pensaba que Wagner y también pues libros en Amazon, autor Ricardo Stern. Y acá ando fungiéndole de historiador. Hay que hacer de todo. École, muy bien, Doc. Y el día de hoy tenemos un tema súper importante que algún día ya hablamos en este programa, pero era nuestra etapa en la que teníamos invitados comediantes y no estaba el Dr. Stern aquí. Y fue un episodio memorable. O sea, estaba el Dr. Stern, pero solo detrás de cámaras como historiador. Fue memorable. El Güero Cocom era el conductor junto conmigo de este programa y ese día tuvimos de invitado a Coco Celis, uno de los más grandes comediantes de México. Y es un episodio memorable en comedia, pero siempre nos faltó en este programa un poquito más de historia seria del rollo de Benito Juárez. De todas maneras vamos a cotorrearla, pero te escuchamos, doctor, porque Benito Juárez es un personaje por demás controvertido recientemente, en la actualidad. ¿Es cierto? Es cierto. Sí, como que se puso de moda, ¿no? Se puso de moda ya no ser fans. 12 años así. Como el revisionismo histórico de así, todo lo que nos han contado está mal. Está mal, sí. Y bueno, pues puede haber... Sí, en la educación oficial puede haber orientaciones, exageraciones, pero... O sea, cuestionar toda la historia oficial pues tampoco tiene mucha lógica. O sea, bueno, pues cuestionar lo que quieras y si das buenos argumentos. Pero de repente ya, si Miguel Hidalgo era... Bueno, ahí sí tienen un poco de razón. Sí era un poquito nefasto de repente, pero... Eres chairón, así, Doc. Eres chairón. No, pero de plano así, conviene. toda la independencia está mal. O sea, todo, no, voltear todo, ¿no? Benito Juárez, el peor presidente Benito de Juárez México. era alto. Era alto, exacto. Blanco. Exacto. O no sé, todo al revés, pues tampoco. Probablemente no vas a. No, los niños héroes no existieron. A Porfirio Díaz lo obligaron a quedarse ahí todos esos años. Ajá, sí, casi, exacto. Entonces, pues hay que tener equilibrio, No, sí pero hay que cuestionar ser todo. un héroe máximo de la patria. Ese es un revisionismo que sí te cae en gracia. No, porque tampoco es cierto. O sea, nada que sea falso me cae en gracia. O sea, tampoco es cierto. Si era un dictador, si hizo. O sea, ¿qué justifica que alguien se quede 30 y tantos años en el poder? Pues nada. Y sobre todo la última reelección ya fue patética. Ya, pues de hecho esa fue la que lo tumbó. Exacto. Entonces también se merecía que lo tumbaran y también fue tan grande su error que causó una revolución pues terrible, etcétera. Entonces, no, es un equilibrio. Son humanos y pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ok. Y entonces sí, hoy vamos a hablar bien de las controversias de don Benito Juárez. No voy a darles mi postura, mi conclusión hasta el final, o bueno, en el trayecto. Pero bueno, vamos a hablar en general de él. Fue presidente de México. Y ya. ¿Qué más? Tú cuéntanos. Qué gran episodio, Doc. De 1858 a 1872. 14 años. Y sí, pues hay 1000 interpretaciones, que si fue bueno, que malo, que no sé qué. A veces también queremos ser jueces así de fue bueno, malo. No está mal, o sea, moralmente juzgar para aprender. Esa es la manera en la que aprendemos de la historia. Pero al final, pues los acontecimientos pasan de todas
todas formas, juzguemos lo que juzguemos. Y la manera en la que surge Benito Juárez y se desarrollan los acontecimientos, pues no podía tampoco haber sido de otra, creo. O bueno, siempre a lo mejor podía, pero pues... ¿Cómo se elegía antes? Pregunta, Eric, ¿cómo se elegía antes a un presidente? Igual, o sea, nada más pues era... Las elecciones eran minúsculas, participaban en esas épocas, participaban 10,000 personas en todo México en una elección. O sea, nada, ¿no? Ni la milésima parte de la población. Entonces era pues más simbólico que real, ¿no? No había esa estructura para que todo el mundo votara. Y era mucho más fácil hacer fraudes y cosas así. Entonces, pues eran pues más de broma, ¿no? Además, en el siglo XIX hubo muchas guerras civiles en donde pues acababa quedando el que ganaba la guerra, no el que eligieron. Benito Juárez, por ejemplo, nunca fue... Bueno, después de la caída de Maximiliano sí fue votado. Pero la chingada... Ay, sí. Votado. Pero antes, Pero antes, ¿cómo llegó al principio? Llegó, ahorita lo vemos. O sea, llegó porque... Por otro camino. Por otro camino que ahorita vamos a ver. Bueno. Entonces, obviamente, pues... Siempre, o sea, todo depende de la postura ideológica de cada quien. O sea, si tienes una postura afín a él, entonces fue lo máximo y tal. Y si no, pues no. Entonces, pues los detractores actuales que pusieron de moda esto de criticar a fondo a Juárez, bueno, pues quién son los descendientes ideológicos de los mismos que lo atacaban y contra los que peleaba cuando era presidente, que son pues o los populistas revisionistas de derecha, los ultracatólicos tradicionalistas, ¿no? Gente que vive por lo menos 150 años atrasado en la historia. No estoy diciendo que no puedan tener algunas observaciones rescatables y tal, pero sí, básicamente esos son los que ahorita ponen de moda. O los antiliberales en general, antidemocracia, anti-yanquis, pero solo cierto tipo, o sea, como que los anti-yanquis de derecha, los anti-yanquis disque de izquierda, pues son fans de Benito Juárez y también están mal porque son fans por razones que no deberían, o sea, porque tampoco conocen nada más pues, un poquito ahí lo que vieron en la primaria y se quedaron, ¿no? Que es un patriota, nacionalista, anticatólico, no sé qué, entonces les agrada, ¿no? La verdad está como más en el medio. Estos, los de derecha, digamos que lo critican, pues critican su enfoque en la secularización del Estado, la confiscación de propiedades de la iglesia, la centralización del poder. O sea, lo acusan de dictador, ¿no? Y de políticas económicas desequilibradas. Y sobre todo la que está más de moda ahorita es de que lo acusan de que vendió al país, a los gringos, ¿no? Mediante el famoso tratado MacLean-Ocampo, ¿no? He visto opiniones en Facebook y así un poco ligeras, ¿no? Que dicen que O sea, muy a la ligera, ¿o qué? O sea, pues sí, o sea, hay como que el chiste es encontrarle. Entonces, unos lo critican por demasiado capitalista, por demasiado liberal. Otros al revés, de no es cierto, no eran capitalistas, era un disfraz, ¿no? Y la expropiación de propiedades a la iglesia nada más fue un pretexto para enriquecer a unos pocos. No hubo realmente un reparto, como dijeron. Creó una nueva élite, una nueva clase aristocrática. Y además los acusan de que eran fanáticos positivistas o ateos o algo así. En fin. Y los defensores de Juárez, ¿quiénes son? Pues todo tipo de liberales clásicos, neoliberales, disque neoliberales, que quién sabe si existen. ¿No hemos hecho uno del neoliberalismo? Deberíamos. No. ¿Quién más lo apoya? Pues sí. Demócratas, socialdemócratas, nacionalistas. O en el de Salinas hablamos mucho del neoliberalismo. Sí, más bien, eso sí. Nacionalistas, cosas así que la izquierda populista también, como AMLO y así lo veneran. Eso sí no entiendo de qué le pueden venerar. O sea, Juárez llegaría a darles. Bueno,
no alcanza. Porque sí, medía 1,37 ¿Sí? centímetros. Sí. Y era un monito. ¿De verdad? Sí, 1 metro. Pero era más 37. chiquita la gente en ese entonces, ¿no? Sí, pero no exageremos. No, pero vaya, o sea, es como si hoy en día alguien mide unos 60. No, Unos creo 50. que tanto, a lo mejor unos 50. Sí, que sí es un chaparrillo. Pues 1,37 era. O sea, cuando llevaba a sus hijas a ver el circo, ya no lo dejaban salir así. Oye, no se lleven a Lennon. A las hijas les decían, no se lleven a Lennon. No, lo malo fue cuando lo metieron a una de esas tablas de pégale al topo. Y entonces él se asomaba así para ya salir y con un martillo de un chipote chillón. ¡Órale! No, a mí, ¿sabes qué me pasó una vez? Fui a un museo de Benito Juárez. Y pues así, cuando llegué, dije, ay, qué bonita estaba la cuna de Juárez. Y me dijo la del museo, no, era su cama de grande. Esta era su cama de cuando ¿De ya verdad? era grande. Wow. Y chale, la cunita. Ay, qué chulo. Imagínate todos sus mueblecitos chiquitos. Pues sí, ¿para qué necesitas más? Tacitas. Así. Claro. Chale. No, era. Pues es alguien que ahora sí que salió adelante desde muy abajo. Viendo siempre hacia arriba. Viendo siempre hacia arriba. Siempre desde su lo más destino lo vio abajo. arriba. Llegó. Qué bien. Pues mira que lo decimos de broma y mucho nos hemos burlado los mexicanos de que era chaparrito Benito Juárez, pero neta, sí está cañón. Que además tenía esa digamos, ese hándicap, esa desventaja. O sea, viene del pueblo, tenía muchas, sabe leer, no sé qué. Él aprendió Súper joven, español de grande. Y además, muy chaparrito. Sí, Digo, sí. siempre los altos podrán darle un coscorrón a los demás de abajo. Él no podía hacer eso. Exacto. Pero más imagínate. ¡Toma! No te doy otra nomás No. Nomás porque si eres el presidente. El presidente, el benemérito. Bueno, entonces, para estos, bueno, lo consideran así el máximo héroe, un hito insuperable en la historia de México, un ejemplo de liderazgo en defensa de los principios liberales y la democracia. Para ellos, pues lo que más vale del gobierno de Juárez son las leyes de reforma, la abolición de la esclavitud, la promoción de la igualdad y la justicia social, y así como políticas económicas que fomentaron la apertura comercial y la inversión extranjera. Por supuesto, pues también la defensa del Apache. Ok. Bueno, vamos a ver la biografía de Juárez, así muy rápido. Ay, doctor, para ti no existe eso de fácil. Chale. Vamos a intentar. Eso. Benito Y Pablo. Benito Juárez. Exacto. Benito Juárez nació en Guelata, Oaxaca. Benito Pablo Juárez García. Benito, pues viene del nombre Benedicto. Benedicto, ¿Qué Benedetto, significa? Benoit, Bendito. Bendito. Baruch en hebreo. Ajá. Benedict. Ajá. Benedict en inglés. Ajá. Benedictus en latín. Ya sé. En árabe. En danés. Exacto. Y bendito Nació- entre las mujeres. Exacto. Nació en Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Y pues a pesar de las adversidades, como un pobre ser huérfano. Que no, si era huérfano, ¿te acuerdas que lo crió su tío? Sí, que luego el tío Y el tío lo mandó lo a culpó de estudiar. que se robó una cabra, ¿no? Una cosa así pasó. No. Sí. O ese habrá sido. ¿Tú estabas Porfirio ahí Díaz. o qué? Yo fui, yo estaba. o lo estoy confundiendo con Porfirio Puede Díaz. ser. Tiene una Según similitud. yo, no. El tío era buena onda y lo mandó a estudiar al seminario. Ah, porque ahí era. Para salir de Con tal de ahí, estudiar y mejorar, tenías que lo decir que sea. querías Entonces, ser padre. si entrabas al seminario, pues ya la hiciste. Y de hecho, terminó su licenciatura en teología. O sea, ya iba a ser ordenado como padre. Y de repente dijo, pues no. Es que de repente dije, bueno, pues el nuevo padre va a dar misa. Y así, ¿dónde está? Y él estaba atrás del altar. Así. Además, como si hablara así. A lo mejor hablaba así. O sea, Brincando para ¿por que qué se alguien que es alcanzara? chiquito te imaginas?
No, pero Hola, cuates. ya ves que esa fue la genialidad del doblaje de Don Gato. Ah, no, pues sí es cierto, claro. Porque sí es cierto. Don Gato, Benito, fíjate, qué chistoso. Benito, el de Don Gato, en inglés hablaba ronco. Hey, Top Cat. Oh, Top TC. Pero no, es ¿Y en español? Bueno, el caso es que así él hablaba a lo mejor, pero no lo veían en la misa, entonces dijeron no vas a poder ser padre de plano, o sea, a la hora de la comunión así pues, nada más se asomaba así. Tenían que agacharse para la Eucaristía. Entonces, no, él pues sí se rajó de ser padre y para ese tiempo, ¿te acuerdas que te habíamos visto que en Oaxaca abrió una nueva universidad más liberal y así, entonces... Y tenían derecho, entonces él le latió más el derecho y se metió a esa universidad para hacerse abogado. Pero pues en el seminario también le dieron, pues le aprendió a leer, aprendió latín, de hecho él daba clases de latín, pues aprendió un montón de cosas que le sirvieron después en su vida. Se llamaba el Colegio Real, muy liberal y se llamaba el colegio... No, perdón. En el Colegio Real estudia primero, que los separaban también, ¿te acuerdas de eso? Sí, cierto. A los fifís y a los... Sí, a los como... Tenían diferentes maestros, diferentes escuela, salones, pero... diferente todo, a los que no eran de la élite. Sí. Sí, luego estuvo en el seminario conciliar y luego ya se graduó como abogado en 1834 a los 28 años. Y desde ahí pues le interesó la política, se metió en diversos cargos, fue primero regidor de Oaxaca, llegó a ser gobernador de Oaxaca, fue subiendo rápido. Cañón. Pues sí. Yo cada vez que tiene un éxito le voy a hacer... Bien, el chico zapoteco bien. Que aprendió español ya más o menos grande, no era ni siquiera su lengua materna. ¿Y no se parece al zapoteco, no? Nada, el zapoteco se parece más al chino que al español. Pues, ¿Sí? Sí, de hecho, sí. ¿Y por qué? Qué interesante dato. Pues todas las lenguas indígenas americanas tienen conexión con Asia. Se parecen un poco, a veces, o sea, piensa por ejemplo la capital del Imperio Purépecha era Tzintzuntzan. Claro. Se oye como chino. Sí. Bueno. Eso está para TikTok, para TikTok, don Eric. Eso es un reel. Como gobernador de Oaxaca, se enfrentó con Santana, que era el presidente, que era una santa. Y antes se enfrentó con Santana. ¿Por qué me haces esto a mí? ¿Por qué ve para arriba? ¿Porque es una santa o porque es Benito Juárez? Porque la estatua medía esto, entonces la veía para arriba. Chale. Te pasas. Pónganmela en el piso. Dice, pónganmela en el piso. Ya está en el piso, señor presidente. Ya está en el piso. Señor gobernador. Señor gobernador. Entonces se enfrenta con Santana y Santana, pues había ahí una cosa que se llamaba la revolución de Ayutla, que era ya para votar definitivamente a Santana, hay un levantamiento. Y Santana quiere escapar hacia Oaxaca y Juárez no lo deja entrar. Aquí en mi estado usted no entra. Y entonces se pelea con Santana, pero después Santana regresa a la presidencia, ya ves que iba y volvía, entonces la agarró contra Juárez. Y más bien esto no fue en el plan de Ayutla, esto fue en otra cosa anterior. Y luego ya viene el plan de Ayutla, que es una revolución de 2 años. O sea, fueron 2 años para votar ya definitivamente a Santana. Del 53 al 55. El 55 es cuando ya. Pero en una de esas que Santana regresa y se enfrenta con Juárez, lo exilia. Entonces Juárez se va primero a Cuba y luego a Nueva Orleans. Ahí se establece un tiempo junto con otros liberales exiliados. Y ¿Todo eso quién lo pagaba? No, pues yo creo que ellos, pues, no sé. O sea, bueno, deben haber tenido gente con pues, dinero. Partidarios o así que de algún modo sobrevivían, pues sí. Y también creo que pues tenía sus ahorritos. Colchonería MX. Exacto. Tenía sus ahorritos ahí
pues eran abogados. De sus ahorritos, pues, No le billetitos, así, también usaba billetitos. Le mandaron a hacer sus billetes especiales para que sintiera que tenía. Ah, no, ¿verdad? Porque más bien al revés, para que no se les dé el traje así. No manches. Ok, después del derrocamiento de Santana regresa a México y ocupó cargos en el gobierno de Juan N. Álvarez y Ignacio Comonfort. O sea, como eran liberales ellos, o sea, triunfa la revolución en la que Juárez también de alguna manera pues participaba ahí desde lejos, entonces lo nombran, le dan cargos políticos y ahí es como ya realmente está en el más alto nivel. Y luego surge la Guerra de Reforma. En la Guerra de Reforma, pues eran liberales contra conservadores. Estaban peleando que pues, los privilegios de la iglesia, que si mejor un sistema monárquico, había varios centralismo, federalismo, había varios temas. Y Comonfort primero era liberal. Se promulga la Constitución de 1857, que era liberal. Pero luego el propio Comonfort se cambia de bandos, pasa a los conservadores, entonces se arma ahí, se le arma fuerte. Y entonces tiene que renunciar Comonfort. Y para esto, como Juárez había ocupado varios cargos importantes en estos dos gobiernos, después de la Revolución de Ayutla, ya era el presidente de la Suprema Corte de Justicia y en esa época a ese le tocaba pasar al presidente interino cuando renunciaba el presidente original. Entonces renuncia Comonfort, pasa Juárez como presidente interino, así es como llegó, pero en ese mismo momento empieza una guerra civil, ¿no? Entonces, en donde los conservadores dicen, no, nosotros no reconocemos a ese chaparro. Bueno, al señor presidente. ¿Cómo se atreven? Al señor presidente. Y te imaginas, nos están viendo así unos que miden 1.37 y ya así están llorando. No pueden llegar a ser presidentes. Viéndonos así en su pantalla. Qué poca madre. Qué poca madre. Como en el cine, primera fila. Así, en pantalla así monumental IMAX. Qué poca madre. No man. Qué poca madre que el gigantesco Dr. Stern esté burlándose de gente como nosotros. Sí. Bueno, entonces el mero día que le toca a él ser presidente, ya hay guerra. O sea, de hecho renuncia Comonfort porque ya se había desatado la guerra. Entonces pues guerra. O sea, los conservadores tenían ejércitos, pues el gobierno federal tenía su ejército, se empiezan a enfrentar. Los conservadores rechazan en la presidencia de Juárez y nombran a sus propios presidentes como Zuluaga, Miramón, los van nombrando. Entonces pues, hay dos presidentes peleándose y en una guerra civil pues el que va a quedar siendo presidente es el que gane la guerra. O sea, pues, a los trancazos ya no hay de que si yo soy más legítimo que si no. En esta guerra pues Juárez tuvo que desplazar su gobierno, iba itinerante, se establecía en Veracruz, en Ciudad Juárez, en diferentes lugares, iba cambiando la capital. Ah, ok. Sí, pues donde vive el presidente, pues ahí es la capital. O sea, Ciudad Juárez fue capital de México. En algún momento. Qué bueno que ya no. Y luego, qué casualidad que se llamaba Ciudad Juárez, ¿no? A lo mejor por eso se fue para allá. Dijo, voy a ir a Ciudad Juárez. Oye, ¿sabes quién va a ir a Ciudad Juárez? Yo voy a ir a Ciudad Juárez. Y les voy a decir cuándo. Porque pues vino al caso. Sí, ¿no? Sí vino al caso. Sí. O más o menos. A ver, ahí te va. Es el 4 de agosto, damas y caballeros, a las 9 de la noche en Bar Cantina El Atorón. No manches, se va a poner duro. No, pues GPI. Se va a poner duro. GPI. Ven a mi show en Ciudad Juárez. Stand-up comedy, damas y caballeros. Gon Curiel, 4 de agosto, 9 de la noche en El Atorón. Aquí está, bueno, métanse a goncuriel.com, ahí va a estar el link. O en el link de mi biografía. Siempre pueden encontrar los mejores links a mis shows. Gracias. Bueno, al final, ya después de 3 años de guerra, o sea que fueron todo el 58, el 59 y casi 3 años y parte del 60, ya ganan los liberales y regresa Juárez ya victorioso. ¿A qué hora va a pasar el señor presidente? No, pues ya pasó.
Y todos así. Así con las coronas de laurel. Y él así. Dice, ¿por qué nadie me...? Dice, ¿por qué nadie me... Él saludando y así tapado por los soldados. Tapado. Todos pisándolo. Sí. ¡Ay, espérense! Soy el presidente. Uy, otro así, niño, ¿qué haces aquí? No, yo soy el presidente. Lo agarran de aquí. Lo agarran y Otros así. no manches. ¡Suéltenme! ¡Soy el presidente Juárez! Ay, cabrón, sí es. Sacan un billete de 20. No, sí es. Ay, no, perdón. Y le acomodan el pelo otra vez. Peinado de niño de primaria. Sí. Bueno. Entonces regresa a la Ciudad de México, pero en ese momento... No le dejaste ni una rendijita, ¿verdad? ¿Puedo o es mucho ruido? Tantito. Para que no nos sofoquemos. Sí, me estoy ofocando. Pero en ese momento... Llegan y bueno, ya acabó la guerra, ya están dominados, como le quieran decir, los conservadores. Y pues hay cierto orden, pero a ver las cuentas y de repente, no, pues está vacía las arcas, estamos endeudadísimos, le debemos sobre todo a España, Inglaterra y Francia. Y pues... Como quiere que le hagamos, entonces pues dice, bueno, pues no hay de otra. Hay que negociar. Hay que negociar, pero por lo pronto pues hay que declarar la suspensión de pagos. No, pues si no tenemos, no podemos pagar. Pero señor Juárez, hay que decretar la suspensión de pagos. No yo. No me oyó. No me oyó. Y entonces, sentado en su sillita, así con los pies, con un directorio. Dice, bueno, voy a seguir tocando el piano y como el de Snoopy, como el de los Peanuts. Su directorio. Y entonces, pues declaran la suspensión de pagos. De inmediato, pues se ponen de acuerdo Inglaterra, España y Francia. Envían plenipotenciarios para negociar. Pero Francia no quería negociar. Francia para esto le vino como anillo al dedo porque lo que querían era... Ya estaba Francia coludida con los conservadores. Querían fregar a los gringos. Querían fregar por un lado a los gringos, a Lincoln, apoyando a los confederados. Bueno, más bien frenar a Lincoln, ¿no? Exacto, frenar la expansión capitalista. Y moler a Juárez e instaurar un gobierno conservador en México. Entonces Napoleón III, que tenía unos bigotes así, estaba todo el día así. Sí, ¿no? Como que siempre un malo que tiene bigotes. Exacto, por ya los tenía así todos desgastados. Y entonces Inglaterra y España, que no tenían ese problema, aceptan, bueno, ahí negociamos, me vas pagando poco a poco, no sé qué. Y Francia no aceptó, voy a invadir México, se consideraba pues aceptable, digamos, que si le debes dinero a alguien y no le pagas, te podía invadir para cobrarse a lo chino. O sea, en ese sentido tampoco fue totalmente ilegal la invasión francesa, o sea, digamos, pero tampoco existía el derecho internacional como ahora lo conocemos, o sea, no es que hubiera un derecho que tuvieran que justificarse ni nada, simplemente, pues, podía haber sido legal o no. Okay. El caso es que Francia envía una invasión a México y entran por Veracruz, llegan a Puebla, el gobierno de Juárez los derrota en la batalla de Puebla con el general Zaragoza y, en fin, en resumen, aunque pierden en Puebla, pues ganan la batalla, establecen el gobierno de Maximiliano, ya eso no nos vamos a detener ahí. No, pero sí está bueno hacer un pequeño paréntesis. O sea, de plano, dijeron, ahora esto es parte del imperio. Sí, pues era su gran oportunidad de instaurar ese gobierno afín al imperio francés y votar a estos revoltosos liberales. ¿Y cuáles son las instancias como, digamos, oficiales? O sea, o toman todo el país así de ya, somos el gobierno oficial. Claro. Entonces esto de que Benito Juárez siguió siendo presidente, pues volvió a pasar lo mismo que con la guerra de Reforma. O sea, otra vez pues pusieron ellos a un emperador y Juárez
él seguía diciendo que era el presidente, entonces había dos jefes de Estado peleándose, pues eso va a iniciar automáticamente una guerra civil. Entonces todo el imperio de Maximiliano fue guerra civil. O sea, los liberales jamás lo aceptaron. O sea, Maximiliano incluso invitó, véngase, únase a mi gobierno. Juárez dijo, jamás. Así como el gif de jamás. Jamás, pero nadie... Ya deme su respuesta. Jamás. ¿Dónde está el presidente? Sí, niño, a ti no te estoy preguntando. Dice, ministro, tome nota de lo que está diciendo el presidente. Ya pateó al presidente. Ya pateó. Y el cuate, perdón. Los sigue pateando. Imagínate que lo pisas así, sus zapatitos. Así. Entonces, si compraban zapatos de niño así. De muñeca. No, tampoco, pero... Chale. Ok, el caso es que guerra civil 3 años. De risas cuando en Halloween se disfrazó de Chucky. De Chucky, el muñeco diabólico. No manches. Ay, ¿ni lo ubicas? Sí, claro. No, sí. Juárez. Cortemos el chiste por sangrón, el doc. ¿Qué más? Bueno, después de 3 años de guerra, en 1867 ganan los liberales, fusilan a Maximiliano. Esto también pasó porque se fueron los franceses por asuntos. Retiraron su de ellos, apoyo. Retiraron su apoyo. Cae Maximiliano. Porque en Europa ellos tenían sus propias invasiones. Ajá, los con Alemania. Y entonces así cae el imperio. Pero imagínate lo que fueron esos años. O sea, para 1867, cuando fusilan a Maximiliano, Juárez llevaba, ¿qué dijimos? Desde el 58, pues llevaba 9 años sin parar de guerra. O sea, cambiando, no podía tener ni una residencia fija. Es cierto que sus muebles eran más fáciles de mover, pero así con un cargador así... El ropero del presidente. Bueno, ya nos pasamos. Bueno, el caso es que regresa ese mismo año, convoca elecciones de inmediato. A ver, ¿quieren que yo siga o no? Claro, fue el único candidato, pero sin elecciones, pues no hay otros candidatos. Bueno, está bien, sigo, ya que insiste. No, había candidatillos, pero obviamente y él pues arrasó las elecciones, que eran de 10 o 15 mil personas, eran ridículamente bajas, pero ganó las elecciones, entonces ya eso legitimó su periodo de gobierno del 68 al 72. En ese tiempo eran de 4 años. En el 72 vuelve a... o sea, 71 vuelve a haber elecciones para el periodo que empieza en el 72. Y adivinen quién ganó. Don Benito Juárez. Para esto, desde el 68, Porfirio Díaz, pues ya... No, todavía en el 68 no, pero en el 71, Porfirio Díaz sí, así, hey, aquí yo... Y compite contra Benito Juárez como otro candidato, pero le gana Juárez. Y Juárez se muere casi empezando este periodo, en julio creo que del 72. Llegó julio y murió Juárez. Qué bueno que hayas hecho un chiste porque estoy impactado con la noticia. Sí, pues lo hice para suavizar un poco. Gracias. Le dio un infarto y lamentablemente... Una angina de pecho. Lamentablemente falleció cuando llegó julio. Entonces, entró Julio Iglesias y le dio un infarto al presidente. Entonces, bueno. Pues sí, como veíamos las circunstancias cuando él llega, sí está, o sea, lo acusan de que pues en esos 9 años él tuvo un poder como absolutista, que fue como un dictador. Bueno, pues ¿qué quería? O sea, estaba en una guerra en donde, claro, estuvo 9 años sin haber sido elegido. Se renovaba, o sea, digamos que quedó como presidente interino, pero pues se tenía que... No podía convocar elecciones porque estaban todo el tiempo en estado de guerra. Entonces, eso atenúa bastante esa acusación. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. O sea, no, de hecho, hubiera sido más irresponsable irse. O sea, imagínate en plena guerra, bueno, cambio de presidente. Igual hasta él quería, ¿no? O sea, a lo mejor era ya chole. Pero, bueno,
Sí, o sea, caracterizarlo como dictador de plano. Sí, tal vez hasta él decía, ese sería mejor presidente que yo. Lo sé porque tiene unos formidables pantalones. Puedo verlos entonces. Decía, no, mira qué buenas costuras y todas. Oiga, ¿dónde se los mandó a hacer sus pantalones? Para mandarme a hacer una. Para mandarme a hacer una lona. No, él, ¿sabes dónde compraba sus pantalones? Ahí donde visten niños de... Y llegaba y... Vengo, ya tiene los pantalones del señor presidente. Chale. Ay, no. Bueno, entonces, sí, o sea, dictador, yo no diría. El momento era, pues, de inestabilidad política total. Y luego, pues, intervención extranjera, resistencia, porque no solo te están invadiendo los extranjeros, sino que tienes aquí adentro a la mitad del país apoyando a esos extranjeros. Entonces tienes que pelearte con los dos. Y además, pues, no sé cómo le hacía, pero siempre ganaba. Obviamente, pues tuvo que tomar durante su gobierno medidas enérgicas para consolidar su autoridad y mantener la estabilidad del país. De hecho, en mi nuevo libro, que se los recomiendo mucho, que se llama La democracia en su laberinto, hablo, pues, de cómo es necesario para salvar a la democracia a veces actuar contrario a la democracia, pero solo en forma temporal y controlada. Pues es que eso es un mito. Que, pues sí, o sea, una democracia permanente en cualquier circunstancia no funciona. Entonces necesitas por lo menos pequeños periodos de dictadura. Pero pues te digo que eso es un mito, porque entonces luego hay un ser humano ahí metido, bueno, que ya no sabe cuándo parar. De hecho, ¿qué hubiera pasado? Suele pasar, Juárez, pero no siempre. ¿Qué hubiera pasado si Juárez siguiera vivo? No sabemos, ¿verdad? Si siguiera vivo... No, pues ya estaría poco, ya seguiría en el poder. Sí, entonces... Voy por mi periodo 68. Y estaríamos ahorita diciendo... Ya se habría encogido así por la... Ya le dirían almendrita. Chale. Seríamos así, estaríamos diciendo... El increíble señor presidente. Es perpetuo. Exacto. Señor dictador. No, pues bueno, él probablemente se hubiera seguido reeligiendo. Bueno, él ya le había dicho, Benito Juárez hizo lo mismo que Porfirio Díaz después. O sea, él ya le había dicho a Lerdo de Tejada era su... Yo interpreté a ese en la India Bonita. Exacto, era señor presidente. Él era el segundo al mando, digamos el que subió cuando él se murió, subió automáticamente Lerdo de Tejada. Y ya le había dicho Juárez a él que no sabía si iba a competir para las elecciones del 71, pero al final, pues, hizo lo mismo que Díaz, que ya había dicho también que no, y luego a la hora aparece ahí en la boleta. Entonces, bueno, queda como presidente Lerdo en el 72, y ese mismo año convoca elecciones y queda él de presidente otra vez. Y ahí es donde se revela. O sea, todavía Díaz aguanta un periodo. Dice, está bien, te voy a aguantar. Ya ves que ¿era Vicente Fox? Era como Fox, te voy a aguantar. No, era más como... Otro periodo. El caso es que si no se puede decir que haya sido un dictador, esa acusación, o sea, de que se quedó ahí aferrado, pues sí se quedó, pero pues bueno, era necesario y después, pues ya lo legitimó con elecciones, aunque elecciones de broma, pero bueno, lo legitimó. Eso era lo que así funcionaba en la época. No, pero no había tampoco una supresión sistemática de las libertades civiles, una censura masiva, una represión generalizada, no sé qué, no, pues él defendía principios democráticos, la constitucionalidad, y pues él siempre buscó establecer un gobierno basado, o sea, más bien, o sea, basado en la legalidad y el respeto a los derechos individuales, en la medida que las circunstancias lo permitieron. O sea, de hecho, si él se aferró al poder y todo, fue para defender eso. Precisamente fue porque era necesario. Ok. Y bueno, cuando él llega, además había una crisis, no solo guerra, o sea, pero imagínate la crisis económica, social, toda la sociedad dividida, devastada, o sea, no le tocó nada fácil. Si ve, o sea, los recuentos de cómo era la guerra de reforma, pues era una guerra civil sangrienta, o sea, devastaba comunidades, había miles de muertos, cañonazos, todo, ¿no? Sí,
Digo, las arcas totalmente vacías, porque además el país nunca había sido rico. O sea, el país llevaba 40 años en desastre, ¿no? O sea, uno tras otro, Santana, Iturbide, o sea, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Ya. Vamos a pasar de esta parte. Sí, vamos a hablar de la principal crítica que le hacen, ¿no?, ahora, que es la del Tratado McLean-Ocampo, que es un acuerdo que propuso Juárez al gobierno de Lincoln. Lincoln lo acepta. Bueno, la verdad no estoy tan seguro de que en ese momento era Lincoln el presidente. Pero y si no era, pues era un gobierno parecido al de Lincoln. Ajá. Y Melchor Ocampo era el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces lo manda a entrevistar. Bueno, más bien McLean era el embajador de Estados Unidos en México. O el enviado. Ya me van a corregir. No, era embajada. Sí, pero bueno, era el representante de Estados Unidos en México o whatever. Y se pone de acuerdo con Ocampo. Establecen este tratado. Lo acepta, lo firma el gobierno de Estados Unidos, lo firma el gobierno de México. Pero los tratados internacionales siempre tienen que ser ratificados por el Senado. Entonces parece, bueno, el Senado de México lo aceptó, pero el Senado de Estados Unidos lo rechazó. Nunca lo ratificaron porque consideraron que no les convenía. Y es verdad, el tratado era más benéfico para México. Por eso lo estaba proponiendo México. Bueno, vamos a analizar este tratado, que no implicaba en absoluto ni la cesión de territorios ni la pérdida de soberanía. El objetivo del tratado era establecer una zona de libre comercio. Era el TLC, haz de cuenta, de la época. Era una zona de libre comercio. Promover el desarrollo económico de México. Juárez, pues claro que cualquiera en una guerra civil o lo que sea, buscas apoyo internacional. Además de que pues el gobierno de Estados Unidos era enemigo natural del imperio francés. Entonces pues, era como ayúdanos y a votar a los franceses. Buscaba pues establecer relaciones diplomáticas y comerciales sólidas con Estados Unidos sin comprometer la independencia y autonomía del país. Algo que le critican muchos, que bueno, permitía el paso de soldados de Estados Unidos, que tuvieran ciertas bases. Esto es cierto, pero eso no es entregar la soberanía. De hecho, era en beneficio de México. O sea, lo que Juárez quería era, es como que sin decirlo directamente, decir, y también échenos una mano militarmente. O sea, también, pues llevamos años dándonos así parejos, pues si entran ustedes a echarnos la mano, que no era nada distinto de lo que querían los otros, que cuando los que apoyaron los franceses. De hecho, eso es lo más irónico. Los conservadores de la época y los actuales que critican tanto a Juárez por este tratado, ¿no? Imagínate la absurdidad de decir, no, es que quería venderle el país a una potencia extranjera. Y ellos, ¿qué hicieron? Pues ni siquiera lo vendieron. Todavía, si acaso Juárez lo quería vender, estos ni siquiera vender, lo querían regalar a Francia y a Austria. O sea, estos sí de verdad trajeron a un monarca extranjero. Y esos son los que lloriquean. Es que Juárez vendió el país. O sea, eso no tiene lógica. Esa Entonces, bueno, pues sí hay que usar la lógica y entender bien el contexto histórico antes de estar ahí dando mamando. Gente que le encanta estar mamando. Que canta. Así se llama la película. Gente que le encanta estar mamando. Exacto. Y ahora vamos a ver nada más, pues, cómo vamos bien. El tema de la separación iglesia-estado, que también es por lo que más es recordado Juárez. La verdad es que hoy en día son muy pocos los que le critican eso, incluyendo a sectores religiosos. Solamente los muy ultra conservadores. Pues ya ni al caso. Exacto, digamos, católicos
que quieren regresar a un catolicismo anterior al Concilio Vaticano II. Y, o sea, así que quieren la misa en latín y todo eso. Ellos son los que más se quejan. Pero, pues, tú has oído a un obispo quejarse de Benito Juárez. Bueno, es que pues no has oído a un obispo. No, pero sabría, ¿no? O sea, sería sonado si un obispo claro. dijera. No oyes, a lo mejor al padrecito ahí de un pueblo. No, pues la iglesia está doing fine. La iglesia está bien, ¿no? Y de hecho, a partir del Concilio Vaticano II, reconocen que también la separación de la iglesia y el Estado pues es benéfica, que, pues separación que no, el gobierno del país no debe imponer una religión. O sea, la iglesia católica actual es muy diferente que la de esa época. Pues por eso pues no vas a ver a obispos, a papas, a arzobispos quejándose de Benito Juárez. Pero pues sí al loquillo ahí, radicalillo de tradicionalista, pues esos son. Perdón. Ahora, la separación de la iglesia en México fue importante y relevante porque sí había privilegios eclesiásticos y abusos ejercidos por ministros de la iglesia católica en ese momento que eran bastante serios porque no estaban sujetos a las mismas leyes que la población. Si tú eras registrado como ministro de culto, quedabas automáticamente, ya no te podía juzgar un juez. Por ejemplo, si tú cometías violaciones a niños o lo que sea, pues en teoría la iglesia te castigaba, pero ya no podías ir ante la justicia. Si robabas, si hacías un fraude, lo que fuera, quedabas ya con fuero. Eso pues, es inaceptable. Igual los militares, y pues bueno, diputados y demás, ¿no? Tenían este fuero especial. También tenían exención de impuestos. O sea, tenían varios privilegios desde la colonia que generaban desigualdad ante la ley, y eso va contra todos los principios liberales. Nadie puede, o sea, ante la ley todos somos iguales. Si no puede haber reyes, aristócratas y tal, pues tampoco la iglesia va a tener privilegios. Estamos en una república. O sea, en eso tenían toda la razón. Y más viendo, ya sabemos que los castigos de la iglesia, pues, son. Todavía los militares, sí los fusilan, lo que sea, pero la iglesia, pues, sí, te mando a rezar ahí a un monasterio un año y, o sea, pues no. En la autobiografía de Benito Juárez, que la recomiendo mucho, él mismo menciona casos de corrupción y abusos que él mismo presenció en Oaxaca cuando él estaba trabajando como abogado. ¿Qué tan larga es su autobiografía? Que unas 100 páginas. Ya vas a decir un chiste de... No. de que era no. Un librito así. Una gran vida. Es que él lo escribió. Una gran vida de un pequeño. Como esos libritos, esas biblias así minillas. Así es su autobiografía. Esos libros de bolsillo así de niño. Exacto. No, en serio. No, sí me da pues, curiosidad, me gustaría leerla. Léela, sí. Sí. Está padre. ¿Y cómo empieza así de yo soy Benito Juárez? Hola, soy Benito Juárez. No, chale. Pues yo la leí hace muchos años. Me acuerdo de partes, por ejemplo, esto cuando escribía. Él dice concretamente: el padre tal. ¿Cómo está el clima? Les robaba a tales y tales y no había manera de acusarlo. Entonces él, como abogado, no tenía medios para ayudar a sus clientes o a sus defendidos o lo que sea contra los abusos cometidos por él. Ya sabemos que ellos nunca cometen abusos, está lleno de, o sea, así como hay personas que sí son decentes, no vamos a generalizar, pero pues con que el 5% sean unos macieles, con que el 1% sean macieles, pues imagínate que no puedes parar eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ahí Juárez se comprometió. Yo algún día voy a hacer algo para acabar con esto. La idea, pues, era poner fin a estos abusos y garantizar justicia para todos los ciudadanos. La parte donde fue más radical, o sea, no solo separó la iglesia del Estado, no solo quitó esos privilegios, sino que confiscaron todos los bienes de la iglesia. O sea, monasterios, ok, no, eso sí estuvo manchado. Templos, pues eso es más polémico, o sea,
La justificación en el momento pues era que todo eso, que una gran parte de eso había sido obtenida robándole al pueblo. Esa es la parte un poquito populista, ¿no? Y que era la única manera de poder romper con el poder desmedido de la iglesia, o sea, pegarle también en su poder financiero. No. Y de alguna manera dejar, o sea, hasta la fecha los templos y todo eso son propiedad del Estado y es una forma de controlar. Te los concesionamos, te los prestamos, úsalos como quieras, pero si te pasas de lanza tenemos una herramienta legal para sacarte. Por eso es polémico, por un lado dicen, bueno, pero pues con qué derecho tú les confiscas se les donó a ellos y a ti. Esa parte tiene razón, pero la otra parte también tiene razón. Esa es la manera de evitar abusos, pero a la vez pone demasiado peso también en el Estado. O sea, el Estado ahora tiene, así como antes la iglesia tenía mucha injerencia en el Estado, ahora el Estado tiene demasiada injerencia en la religión también, y eso puede romper el equilibrio. De hecho lo hizo, o sea, en los 20s, por eso fue la guerra cristera, porque el Estado ya se pasó un poco más de la raya, y entonces ahí la iglesia ya protestó. Ok, ¿qué más? Bueno, por último, pues nada más un... No, pues ya, vamos a no lo puedo creer, pero... ¿Qué? Pero doctor, todavía no llegamos a la hora. No, entonces sí, espera. No. Bueno, voy a decirles que el Dr. Stern tiene más profundidad en su Patreon. No, don Eric. En su Patreon. En su exclusivo de Patreon. Es patreon.com/Ricardo. Eso que oyeron ahorita fueron unas galletitas que abrió don Eric. Patreon.com/Ricardo Stern. Ahí encuentran la mera profundidad. En mi caso, la deli. OnlyFans.com/Gon Curiel. Todo lo que usted piensa que hay ahí se queda corto con la delicia que encontrará. Además tenemos el showcase todos los martes. El mejor show de stand-up comedy semanal de la CDMX, porque ponemos a todos los mejores comediantes, pero variados, y nunca se repite el elenco, o sea, el mismo elenco, y es top secret cada vez, entonces nunca sabes quién va a estar, siempre puede aparecer otra vez alguien de los más cañones que han estado, y la verdad es que cada semana es así. Entonces boletos están en Boletia, se llama El Showcase, los martes a las 9 de la noche en el W139, que está en Avenida Nuevo León, 139, piso de arriba, Colonia Condesa. Y otra cosa es que el Dr. Stern es autor publicado, tiene libros muy buenos. Uno muy famoso se llama La Serpiente Antigua, que les digo yo que cuando lo pides y te llega a tu casa y te dicen, ya llegó la serpiente antigua, no sabes si se refieren al libro del Dr. Stern o a tu suegra. Y además ahora escribió uno nuevo, cuéntanos. Se llama La democracia en su laberinto. Es todas mis ideas políticas. Ese quedó un poco larguito. Hice trampa y le reduje la letra. Ya para que lo diga, hasta Dostoyevsky había quedado más de 400 páginas y le reduje la letra. O sea, es lo mismo. No manches. Sí, o sea, son más de 400 páginas, pero les va a gustar, o sea, les va a interesar, y viene todo un análisis de todas las cuestiones políticas que se pueden ocurrir, o sea, desde qué es la democracia, sus sistemas alternativos, el absolutismo, las dictaduras, el totalitarismo, dictaduras que podrían justificarse, por ejemplo, como la de Benito Juárez, que te digo, ni siquiera sé si es una dictadura, pero aunque lo fuera, podría justificarse. Analizo pues, casos polémicos, Porfirio Díaz, Napoleón, varios. ¿Qué más hay? Los desafíos actuales de la democracia, quiénes son los enemigos de la democracia. Creo que ese es el capítulo más largo, es un análisis muy profundo de por qué la gente podría odiar a la democracia y cómo se manifiestan. Entonces se los recomiendo. Todavía no existe en físico, pero si me contactan lo tengo en PDF. Cuesta 100 pesitos el PDF, pero pesitos. Sí, ya lo estoy trabajando con una editorial. Pronto va. De a 25 centavos la página. Así que aprovechen, porque de verdad algún día van a decir, ¿te acuerdas? O sea, el libro más premiado del finado. Ahí dice, ¿te acuerdas que ese fue el último episodio?
cuando mencionó Chale, gracias. saliendo de ahí, ¿te acuerdas? Chale. No, porque llegaron a billetearlo y lo contrataron para Claro, una campaña política mamalona y nunca Y regresó. se hizo después. millonario. Bueno, en conclusión del episodio, pues un historiador serio debe analizar objetivamente, pues tanto los aciertos como los errores de Benito Juárez. Para mí hay muchos más aciertos. Errores, pues a lo mejor la manera un poco pasada de violencia en la que hicieron esta separación. También no consideraron que después de siglos de una unión eso debe ser gradual, o sea, no puede. Y muchos liberales o pseudo liberales que eran parte de estos ejércitos y tal, pues sí, aprovechaban, se quedaban a lo mejor con pues la custodia de oro o el santo, no sé qué. O sea, también sí hubo algo de pillaje, obviamente, en las iglesias. Mucha gente envalentonada con las nuevas leyes, pues se pasó de lanza. Supongo que hubo curas muertos, como en la Guerra Cristera, injustamente. Esa es la parte un poco negativa y lo que duró. Definitivamente está bien que en el 67 se reeligiera para que pudiera decir, bueno, tuve un periodo elegido democráticamente y que después se hubiera ido. En el 71 creo que eso hubiera ayudado a... O sea, son sombras, ¿no? Hay que acompañar. O sea, sí tenemos la duda de si no se hubiera quedado para siempre, si no se hubiera muerto o qué hubiera hecho. Pero fuera de esos dos aspectos un poco sombríos, pues me parece que su modelo de país enfocado hacia Estados Unidos, hacia el capitalismo, pues nos hubiera ido mejor. O sea, Si a la larga se quedaban los conservadores. Exacto, ese es el modelo que ha moderno. demostrado ser correcto, el modelo moderno. Exacto, era en ese sentido sí que es un Pero visionario. Diego Rusarín dice que no es cierto eso. Odia el capitalismo. Bueno. Diego Rusarín, o sea, yo pensé que estábamos hablando. Yo sí quiero bien a mi Diego Rusarín. Invítalo aquí. ¿Sí? Va, Diego. Un debate. Nos encantaría tenerte aquí en El Desprecio de la Historia, mi querido Diego Rusarín, que te estimo, te sigo y veo ahí cuando hay controversias y todo. Yo estoy ahí siempre al pendiente y creo que eres chido. Así que nos encantaría tenerte por acá. Doctor. Y espérame. Ya, Mira, nada más. ¿No que menos de una hora? Pues sí, pero ya estoy en. Tengo otros datos. Tengo otros datos. A ver. Además, hay 3 minutos que se restan. A ver. Y además. ¡Ya! Cállate que me respetas. Bueno. Entonces, creo que la balanza se inclina más a favor de Juárez debido a su defensa del orden constitucional, la soberanía nacional, las reformas políticas y sociales, la separación de la Iglesia y el Estado, sin afectar la libertad de culto y su capacidad para fortalecer el poder ejecutivo y liderar en momentos de inestabilidad política. Y ya. Esas ya dije como lo bueno y lo malo y por qué para mí pesa más lo bueno. Qué buena onda, doctor. Eres lo máximo. Quiero decirles que estamos por empezar curso de stand-up comedy. goncuriel.com/curso. Es en línea. El doctor ya prometió que va a hacer una rutina de stand-up. Ya escribió una. Yo he fallado en no proponerle sentarnos a tallerearla. Digo, tal vez él debería perseguir más eso. Pero yo que quiero que algún día haga comedia, debería hacerlo, doc. Entonces vamos a hacerlo para que te subas porque estuvo muy bueno lo que escribiste. Y por otro lado quiero anunciarles que vamos a tener la primera visita guiada con el segunda, pero ahora voy a estar yo también y si se puede, don Eric. Visita guiada, yo creo, no lo quiero comprometer, pero estaría bueno que nos grabe aspectos y que además lo disfrute también porque va a ser un gran día en el castillo de Chapultepec, nada menos que uno de los lugares protagónicos de esta historia que acabamos de leer, que el doc nos acaba de presentar. Porque fue donde habitaron Maximiliano y Carlota. Antes de eso había sido un colegio militar donde murieron los niños héroes, donde supuestamente Juan Escutia, que bueno, ahí ya se ha desmentido eso, pero se aventó con la bandera, pero los demás sí eran alumnos del colegio militar que no quisieron salirse, quisieron quedarse a defender el fuerte cuando los gringos invadieron, entonces fue como muy significativo, representativo de la patria, y ya luego cobraron importancia
cuestiones políticas, pero la cuestión es que ahí fue. Y también ahí vivieron Porfirio Díaz y su familia y otros presidentes posteriores. Y ahora es un museo hermosísimo. La verdad, una ventana al pasado. Entonces queremos pedirles que nos acompañen. Mándenme un mail, contacto@goncuriel.com. Ahí les mando el precio, que está muy accesible. Cómo hacerle. Y ya está. Ese día nos vemos ahí. Vamos a estar juntos. Todo recorrerlo juntos. Nos comprometemos a que sea súper diver. El Dr. Stern ya prometió buena actitud, incluso en la subida, que es cuando de verdad crees que ves a Dios. ¿A poco no? El otro día que hacía un calor. Ya pidió un carrito de golf, pero le conseguimos sí, uno no, el de súper. súper es para llevar a Benito Juárez. Así sentado en la parte del niño. Viéndote a ti. Viéndote a ti así. Y él así, oiga, ¿no podrían conseguir uno donde vea de frente? Sábado 12 de agosto es esto. Y va a ser no sé, creemos que al mediodía, pero mándenme mail si están interesados. contacto@goncuriel.com. Ipso facto les mando cómo va a estar la cosa, cuánto cuesta y cómo hacerle. Y después de eso vamos a comer todos juntos. Opcional. Y luego, otra cosa es que ya anuncié todo. Sigan a darle. Va a estar bueno. Sí. Va a estar buenísimo. Vengan, por favor. Necesitamos que hagan eso por nosotros porque necesitamos tener más ingresos. Esto es una lucha. Junio estuvo chido, pero puede estar más chido. Así que si se quieren anunciar con nosotros, contacto@goncuriel.com. Julio está chido y sale Julio, sí. Contacto@goncuriel.com para si quieren patrocinarnos, que muchos se los agradecemos también. Pueden tener su propio episodio en El Desprecio por un precio muy accesible, de un tema que les encante. Los traemos aquí en persona a grabar con nosotros, como lo hicimos con Luis Escobedo, que fue una maravilla. Listo, damas y caballeros, muchas gracias. @soy Don Eric, produciendo, nuestro socio productor, Dr. Stern, Goncuriel. El desprecio de la historia, gracias. Chao. El desprecio de la historia.